Estimados amigos, vamos a hablar hoy sobre el padre Francisco Guzmán, un sacerdote que dedicó parte de su vida a orientar y ayudar a los campesinos dominicanos. Francisco Guzmán Benet nació en Santiago de Cuba el 23 de abril de 1954. Ingresó al seminario de Cienfuegos el 7 de septiembre de 1942. Se ordenó sacerdote el 15 de agosto de 1960 en La Habana, Cuba. Murió en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 1 de septiembre de 1991. El padre Francisco Guzmán será recordado por muchas generaciones de dominicanos, especialmente campesinos de la región norte, por el simple nombre de el padre Guzmán, un hombre que nació en Cuba y entregó los años mejores de su vida para el progreso y la superación material y espiritual del campesinado dominicano. La historia del campesinado dominicano tendrá desde 1962 al 1961 una etapa de 29 años donde la presencia del padre Guzmán estuvo desde los primeros detalles, como ayudar a los campesinos a hacer letrinas, hasta asesor nacional de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas Federal, productor de programas radiales dirigidos a los campesinos en la zona rural del norte, director de cursos de formación social y humana, director espiritual de líderes sindicales y alma del Centro de Formación y Acción Social y Agraria, CEFASA. El padre Guzmán estuvo con las guerrillas de Fidel Castro, bajó de la Sierra Maestra junto al líder de la revolución, celebrando el triunfo de esa época tan importante. El padre Guzmán es conocido a nivel nacional, pero especialmente en las zonas rurales del campo. Él enfrentó, cuando Fidel Castro enfrentó a la Iglesia Católica Cubana, expulsó a cientos de religiosos, muchos sacerdotes cubanos y españoles radicados en Cuba. Varios de ellos fueron acogidos en nuestro país, entre ellos Carlos Benavides, José Llorente, Fernando Arango, Francisco José Arnay, Francisco Guzmán y otros más. Cuando el padre Guzmán salió de Cuba, se radicó inicialmente en Venezuela. En Venezuela estuvo trabajando con los trabajadores, con el padre Manuel Aguirre, quien es el fundador de la Confederación de Sindicatos Autónomos, CODESA, y él participaba en los cursillos que preparaba el padre Aguirre en Venezuela. Él es conocido como el formador de CEFASA. A fines del año 1962 se realizaban cursos para dirigentes campesinos en la región norte, coordinado por la FEDELAT y las ligas agrarias cristianas, y el padre era uno de los orientadores, especialmente desde la sede de El Santo Cerro, donde estaba el seminario menor, que después se dedicó para hacer cursos sociales en esa localidad. Los sacerdotes cubanos que se radicaron en el país se dedicaron en su mayoría al sector educativo, social y religioso. Muchos fueron pilares de sus respectivos sectores, ayudando mucho al clero dominicano que venía en una confrontación contra Trujillo. Ellos contribuyeron mucho al desarrollo del sindicalismo cristiano
dominicano y el padre Guzmán especialmente en la zona rural, o sea, trabajando con los campesinos. El 29 de enero de 1962 se realizó el primer encuentro de trabajadores cristianos en Santo Domingo, donde participó Emilio Máspero, que era el secretario general de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, y entre esas personas participaron Jesús Caminero, Porfirio Zarzuela, Gabriel del Río, José Gómez Cerda, Jorge Cruz Reyes, Henry Molina, Prisco Morales, Rafael Hidalgo y otros. Y el 5 de febrero se formó en Santiago el primer sindicato afiliado a la Confederación de Sindicatos Cristianos en la industria de la farmacia. El 14 de febrero se realizó la primera reunión de dirigentes campesinos cristianos para dejar formada la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. En esa reunión participaron Prisco Morales, Juan Antonio Brea, José Gil Santos, Ramón Vázquez, Tiburcio Díaz, José Ramón Rangel Parra, venezolano, quien era el presidente de la Federación Campesina Latinoamericana, FCL, y José Gómez Cerda de la CAS. El 4 de marzo se constituyó la Liga Agraria en Juan López Moca, Juan López Abajo, en Moca. Fue la primera Liga Agraria. Esa reunión fue orientada por Rangel Parra, venezolano, y participaron Prisco Morales y José Gómez Cerda. La segunda Liga Agraria se constituyó en Jima, La Vega. Fueron las dos primeras ligas agrarias que se constituyeron en nuestro país. Por otra parte, la CAS constituyó el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS. Sus primeros cursos se realizaron en la Casa Manresa, en Santo Domingo, también en el Seminario Menor del Santo Cerro, La Vega. Los cursos contaban con la colaboración de los padres Manuel González Quevedo, Francisco José Arnaiz, José Llorente, Carlos Benavide, estos en Santo Domingo, y el padre Guzmán desde el Santo Cerro, donde se realizaban esos cursos para orientación de los campesinos y trabajadores. El Santo Cerro fue uno de sus principales centros de acción. Fue ahí donde nos conocimos y juntos actuábamos en un programa de radio que se llamaba Despertar Campesino, que era dirigido por el padre Guzmán, orientado fundamentalmente a los campesinos. El padre Guzmán actuaba en Villa González, Navarrete, cuando esa población era conocida como Villa Moscú. Él se ganó el afecto y respeto de la juventud de distintas ideologías por sus cualidades humanas. Los inducía a defender los derechos de todas las personas sin distinción y se distinguió por defender la sociedad que él estaba viviendo. El padre Guzmán trabajaba 12 horas diarias, era infatigable, realizaba tareas junto con los campesinos en los mismos surcos, construía letrinas, viviendas, caminos vecinales, se distinguía por su inteligencia práctica. Y en esa localidad pues despertó mucho interés para los jóvenes. Él está bajo la orientación del padre Francisco Guzmán. Estaban formando en Villa González varias instituciones campesinas, pero después esa organización se trasladó a Gurabo, y en Gurabo entonces se llamó con un nombre en un centro de formación que era Cefasa. Y Cefasa era dirigida por el padre Guzmán, es una de sus principales obras que él realizó. Cuando él estaba en Villa González en 1965, la policía detuvo a varios dirigentes sindicales, entre ellos Francisco Antonio Santos, Francisco José Vidó y también a Luis Estrella, que era el secretario general de la FEDELAC.
en esa época, y la policía depositó en el padre Guzmán para que ellos estuvieran presos, pero bajo la orientación y la custodia del mismo padre Guzmán, que convivió con ellos durante un tiempo. Cefasa, que es su centro, inició sus actividades dando el primer cursillo el 11 de enero de 1963, bajo la dirección del padre Guzmán, con la cooperación de José Llorente, Francisco Bartolomé y el sindicalista José Gómez Cerda. El 23 de octubre del 63 se inician los cursillos de formación social en el Santo Cerro. Allí estaba el padre Guzmán junto con José Llorente y el padre Francisco Bartolomé, todos ellos en ayuda y cooperación a las ligas agrarias y a los sindicatos cristianos. La vida del padre Guzmán se desarrolló siempre casi mientras vivió en la República Dominicana, en la región norte, y ahí en Cefasa, primero en Villa González y después en Cefasa, hicieron sus grandes actividades sociales. En 1968 el padre Guzmán fue el primer director de la revista de los jesuitas llamado Estudios Sociales. Se trasladó a Cefasa con el padre Guzmán y se inició en el 68 y se despidió de la comunidad de Villa González. El padre Guzmán creó el programa radial Despertar Campesino, que se transmitía de Radio Santa María desde el Santo Cerro en La Vega, que era dirigida por el padre Donato Cavero. También la FEDELAT tenía un programa radial que era orientado por los sindicalistas Francisco José Vidó y José Gómez Cerda, y era todo en coordinación con el padre Guzmán. Los programas tenían una gran audiencia, especialmente entre los campesinos afiliados a la FEDELAT y sus familiares en la región del norte. La dirección de Radio Santa María tuvo problemas con sectores gubernamentales y terratenientes que consideraban que esos programas que dirigía el padre Guzmán eran con contenido antigubernamentales, pero siempre eran basados en la doctrina social cristiana. Quiere decir que la labor del padre González, el padre Francisco Guzmán, fue en nuestro país siempre en ayuda, en orientación y dirección a los campesinos dominicanos. El viernes 22 de marzo, el Cefasa del 2017, Cefasa adoptó ponerle a su centro el nombre del padre Francisco Guzmán. Esta labor que hizo el padre Francisco Guzmán en nuestro país, como profesor, como animador, como orientador de los campesinos, fue una época muy fructífera. Las ligas agrarias estaban casi presentes en todas las lugares, en todas las comunas, en todas las provincias, y llegó a ser la principal organización de campesinos. FEDELAT existe todavía y uno de sus logros se debe fundamentalmente a la orientación que tuvieron varios sacerdotes jesuitas, pero en especial el padre Francisco Guzmán. Él ha sido uno de los sacerdotes sociales que aparecen en el libro digital Sacerdotes Sociales, donde también estaban biografías de Monseñor Arnaiz, del padre González Quevedo y del padre Fernando Arango. Este programa está fundamentalmente dedicado al padre Francisco Guzmán y su orientación a los campesinos dominicanos. En otros programas trataremos otros temas de interés, como este que hemos tratado hoy, para la orientación de los trabajadores y